geológicas mexicanas, pero no deja de llamar la atención estos 5 terremotos en 5 lugares, algunos de ellos muy distantes entre sí en el planeta. Llama la atención, no sé si vale el término, ese mapa sismológico de las últimas horas o semanas, ¿no? Exceptuando el caso de los otros sismos se registraron en lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico, cuando uno habla de China, Taiwán, Filipinas y Ujú. por supuesto México, pues. Entonces, y desde el punto de vista sismológico. Y efectivamente hubo un movimiento en el conjunto de placas que se mueven en el Pacífico, y eso, bueno, puede explicar esta reacción en cadena Entiendo, simultáneos en 5 países, en 4 países distintos. entiendo. Ahora, el motivo original, principal, central, es hablar de lo de México, profesor. Yo quisiera que nos describiera a México desde el punto de vista geológico, bueno, que presenta entonces como consecuencia de ello esta frecuencia y sobre todo esta intensidad en los movimientos. ¿Cómo es México? Bueno, desde el punto de vista geológico, México está enclavado entre 5 placas tectónicas. La placa de Norteamérica, la placa de los Cocos, la placa de Rivera, la placa del Caribe y la placa suramericana. Entonces, bueno, es un país que tiene una sismicidad, un riesgo de sísmico muy elevado. Por ejemplo, para comparar con Venezuela, nosotros tenemos 2 placas, ¿verdad?, que hacen, que nos ubican dentro de uno de los países sísmicos también importantes a nivel del mundo. Pero en el caso de México, cuando uno pasa de 2 placas a 5 placas, bueno, efectivamente eso lo pone en uno entre los países de mayor riesgo sísmico en el mundo. Y esa es la particularidad. Ayer se habla de la subducción de la placa de los Cocos por debajo de la placa del Caribe, y eso originó el sismo de ayer. Eso que ocurrió en México puede tener algún impacto en otras placas en la región, caso las nuestras, las dos venezolanas, o no tienen nada que ver. No, nosotros no estamos afectados por la placa de los Cocos ni tampoco por la placa del Pacífico, que como le digo es Mm. de las que mayor potencial de riesgo sísmico se relaciona con el mayor potencial de riesgo sísmico. En el caso nuestro, nosotros no estamos, sino sí, efectivamente compartimos la placa del Caribe, pero en este caso se debió al proceso de hundimiento de la placa de los Cocos por debajo del Caribe, y eso fue lo que originó la energía que se liberó y que generó el sismo de ayer Cl- en Ciudad de Can, y que se sintió también en Ciudad de México y se sintió en Puebla de la República Mexicana. Claro. Profesor Delicio, y estamos intentando establecer el contacto con un periodista en México que teníamos previsto para el día de hoy. Y una de mis preguntas será, bueno, ¿qué dice la gente? Yo imagino que el ciudadano mexicano, alguno estará atribuyendo estos 3 sismos en la misma fecha de distintos años como algo más que geológico, pero será, imagino yo, desde el punto de vista científico, pura coincidencia, mera coincidencia. Estamos hablando 1985, 2017 y 2022, misma fecha, 3 movimientos importantes. No pasará de allí, ¿o sí, profesor? No, no, bueno, efectivamente, hasta ahora no tenemos explicación científica del por qué esta periodicidad, bueno, esta simultaneidad en la fecha, ¿no? Porque Sí. tampoco hay diga, 1985, 2017, pasaron más de 30 años, entre 17 y 22 han pasado nada más 5 años. Ahora también es importante decir que sí, el sismo de ayer tiene origen parecido al de 1985, pero el del año 2017 fue no un movimiento entre placas, sino fue interno en la placa del Caribe. Y el epicentro no estuvo hacia el Pacífico, sino el epicentro estuvo hacia Puebla, que da más bien, ¿verdad?, al Golfo de México. Entonces, sí, hay 3 fechas, pero 2 con origen
origen parecido y uno distinto. Ahora, ¿qué podrán decir los mexicanos? Bueno, la verdad es que eso siempre en la cultura mexicana, esa interpretación de su vínculo con el desastre, su vínculo con la muerte, está interiorizándolo y que de alguna manera siempre, como dicen en México, estamos preparados para el próximo sismo. Claro, la coincidencia de que sea una misma fecha, para eso toda la cultura popular de México hay que Claro. atenderla, hay que tenerla en cuenta porque han sido, como le digo, muy propensos a esto de vincularse con la naturaleza, con la naturaleza desde el punto de vista de su belleza, del dramatismo que significa la naturaleza en un país como México. Un país seco, un país con sequías, un país con sismo, un país con inundaciones, con huracanes, bueno, y eso está presente en la cultura mexicana. Claro. Profesor, le quiero agradecer que nos haya acompañado a esta hora de la mañana. Es Antonio Delicio, geógrafo, ecologista, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Que nada, que no fue posible el contacto con México. Muchos nos habría interesado conversar con ellos, cómo amanece sobre todo, y México. Si el balance, si las cifras se mantienen, una persona fallecida, queremos hablar de estructuras, del balance que hacen las autoridades sobre cómo hayan sufrido edificios, carreteras, etcétera, los organismos actuando. Si es que tienen alguna necesidad, pues bueno, no será posible el día de hoy.